noches. La Universidad Escuela Libre de Derecho les da la bienvenida al cierre de su ciclo de videoconferencias sobre los efectos jurídicos de la pandemia COVID-19, en este tramo a cargo de las especialistas de la Libre. Antes de iniciar, quería recordarles que la especialista va a estar contestando preguntas al final de su charla. Preguntas que se deben realizar única y exclusivamente por el espacio de preguntas y respuestas o Q&A en la parte de abajo de sus pantallas. Les agradecemos, por favor, mantener ese orden. La conferencia de hoy tiene por tema reformas legales del sector financiero producto del COVID-19 y tenemos el honor de que esté a cargo de la licenciada Rocío Aguilar Montoya, quien es superintendente de pensiones, es exministra de Hacienda, lideró la reforma fiscal para convertirla en ley de la República, ex superintendente general de entidades financieras, ex contralora general de la República, ex secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones, tiene más de 20 años de experiencia en banca, es administradora y tenemos el honor de que sea licenciada en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Sin más, le cedo la palabra y la imagen a la licenciada Rocío Aguilar Montoya. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Se escucha perfectamente. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Un especial agradecimiento a la Escuela Libre de Derecho, que como lo explicaron, soy graduada de esa escuela. Un caluroso saludo a doña Aida, a don Sergio Donato, quienes me hicieron esta invitación. Voy a llevarlos tal vez por un camino que si bien nos va a conducir a los efectos jurídicos, creo que se hace necesario para contextualizar por qué es que estamos viviendo tales transformaciones de carácter legal en el sistema financiero. Así que en mi presentación abordaré un primer explicación de cómo es esta crisis que está provocando la pandemia, porque es fundamentalmente una crisis muy diferente a las crisis que hemos vivido en otros momentos. ¿Cuál ha sido el abordaje de la misma en el contexto internacional? ¿Qué es lo que se ha hecho en el contexto local? ¿Cuáles son algunas de las reformas legales que se han generado precisamente como producto de esta crisis? Y por supuesto voy a hablar en particular de las reformas del sector financiero y algunas conclusiones. Voy quizás a usar algunos términos que pueden resultar novedosos para ustedes, pero voy a tratar de hacer mi esfuerzo para que sea totalmente comprensible. En primer lugar, esta crisis, como dice la señora Cristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, es una crisis compleja. ¿Por qué es compleja? Porque es una crisis que no solo toca un área como la económica, sino que combina la economía, la salud, los temas de oferta, los temas de demanda. Es incierta porque aún no sabemos cuánto más vaya a demorar y es una crisis global. Es decir, ha impactado en grados diferentes a todos los países del mundo. Es una crisis de salud o una crisis sanitaria donde se estima que podríamos llegar a tener en el mundo 3.2 millones de muertes. Es una crisis sanitaria en la cual hoy no se cuenta con una vacuna y en algunas estimaciones se habla que esto nos podría llevar 12 meses más. Y así que imaginémonos todos los problemas que esta crisis por confinamiento, por temas de carácter comercial está generando. Es altamente contagiosa y es una crisis sanitaria de muchísima incertidumbre. Y es una crisis que además toca todo el ámbito económico porque desde el primer momento en que se generaron los primeros casos en China, esto generó
de inmediato una interrupción en las cadenas de producción. Y en un mundo tan conectado, en un mundo tan globalizado, esa interrupción de las cadenas de producción nos generó un choque en la oferta de los productos o de las materias primas de nivel internacional. Y por supuesto es una crisis de demanda, porque esta pandemia ha generado fundamentalmente la pérdida de miles, de cientos de millones de empleos en el mundo, y esto impactará directamente la demanda. Es una crisis financiera, los movimientos que ya hemos visto en los mercados, todos los inversionistas tratando de recolocar sus inversiones en lugares que parecieran más seguros, y eso normalmente son títulos del Tesoro de los Estados Unidos, y es una crisis que podría impactar la liquidez, no por la ausencia de liquidez, sino por la dificultad de que la liquidez se vaya a conectar con la producción o la venta de bienes y servicios. Es una crisis que ha generado una caída en el precio de lo que se llaman commodities, en particular en el petróleo. El precio actual del petróleo dista muchísimo de lo que era el precio que originalmente se había estimado. Y además es una crisis que genera una parada repentina de los flujos de capital, porque todos están a la espera de qué va a suceder para hacer sus siguientes movimientos. En fundamental, es una crisis global, como les decía, que afectó a los países del mundo, incluso crisis como la del 2018, con efectos importantes muy localizados en el sector financiero, no tuvo o tuvo pocos efectos en la producción nacional. Así que esta crisis es posiblemente de las crisis más profundas y severas que nos vaya a tocar en nuestros tiempos. Por primera vez desde la Gran Depresión, esto es una crisis que está fundamentalmente afectando las economías de los mercados avanzados, de los mercados emergentes, y por primera vez volvemos o estamos realmente enfrentando una gran recesión. El enorme choque macrofinanciero que ha causado esta pandemia está devastando a la economía mundial y ha sometido tanto al sistema financiero, a los bancos, como a los deudores, fundamentalmente a lo que podrían ser problemas de los deudores de capacidad de pago. Desde esa perspectiva, toda la supervisión del sistema financiero enfrenta también desafíos sin precedentes que exigen de nuestra parte acciones decisivas para garantizar fundamentalmente que los sistemas bancarios, entendidos de forma integral, apoyen la economía real. Cuando usamos el término de economía real, es poder financiar a una empresa para que genere determinados productos que pueda colocar en un mercado. Y que, por supuesto, esto se haga sin menoscabo de la estabilidad financiera. Porque una de las razones importantes es que esta crisis, que vemos que es una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis global, se transforme en una crisis financiera. ¿Cómo ha sido abordada la crisis por los diferentes países? En primer lugar, tenemos unas cifras que son realmente preocupantes de lo que ha sido la caída de la producción en el mundo. De estimaciones o de crecimientos reales del 3%, por ejemplo, las economías en desarrollo, 3,5%, estamos hablando de que están cayendo hasta menos 2,5%. Esto significa una caída de más de 5 puntos. O bien, en el caso de las economías avanzadas que tienen una espectacular caída. Hay estimaciones para el 2021 de una recuperación. Como ustedes ven, ahí hay una forma que parece una V. Algunos tienen todavía preocupación de que efectivamente esa recuperación vaya a ser como esta V tan rápida, y hay algunos que estiman que esto nos va a durar mucho más tiempo. ¿Qué han hecho en el mundo en general para poder atender los problemas que se derivan de esta crisis? En lo fundamental, lo que hemos visto son transferencias monetarias extraordinarias, es decir, cómo ayudamos a buena parte de la población para que
si se ha quedado sin trabajo, si se le ha reducido la jornada, si realmente le ha cambiado su panorama, pueda tener un apoyo en diferentes ámbitos. Esto ha llevado a la flexibilización de jornadas y hemos tenido leyes que de alguna forma lo que están es haciendo flexibilización en el campo laboral. Se han generado subsidios para los desempleados. Había un aplazamiento en la mayoría de los países de los aportes a la seguridad social, que sería aquí el equivalente de los pagos de las cuotas, digamos, de la caja. En el campo de los impuestos se le está devolviendo a las personas o a las empresas los pagos del impuesto al valor agregado o bien pagos de renta. En algunos países el Estado está haciendo un anticipo del pago de sus facturas a los proveedores. Hemos visto también la suspensión del cobro de servicios públicos o el impedir que se puedan cortar los servicios públicos. Transferencias importantes para alimentos a hogares vulnerables. Control de precios de productos básicos, incluso en economías que son totalmente libres respecto a estos temas. Los bancos centrales en general en el mundo han lanzado programas de préstamos para los bancos para que estos a su vez le puedan prestar en mejores condiciones a los hogares o a las empresas. Disminución también en las tasas de interés. En el campo de lo nacional, y un poco cuando vemos este importante apoyo que se ha dado a las personas y a las empresas, esto se debe fundamentalmente porque hay países que tienen, digamos, unas finanzas muchísimo más sanas que las nuestras. Nosotros apenas a finales del año 2018 estábamos pasando una reforma fiscal que el país le había tomado 20 años ver al final esa reforma y estaba en proceso de consolidación. Así que de alguna manera esta crisis nos encuentra, por así decirlo, como sería en el campo de la salud, con las defensas muy bajas. Y poder atender desde lo fiscal, es decir, un Estado gastando para poder solventar todos estos problemas no es tan sencillo, porque tenemos un fuerte déficit y una deuda pública realmente alta y ajustes estructurales que estaban pendientes en ese proceso de consolidación. Es decir, en el caso particular de Costa Rica, difícilmente la política fiscal va a ser la que dé respuesta a cómo vamos a salvar realmente del proceso a todo este grupo que está sufriendo de manera importante. Y así que hay que combinarlo más con políticas monetarias, ya no solo la fiscal, entendida como la fiscal, el gasto del gobierno en salarios o el gasto del gobierno en compras, el gasto del gobierno, tratando de, a través de transferencias, ayudar a la gente. Se está haciendo, pero no con la misma intensidad que lo pueden hacer aquellos que están, digamos, con una situación fiscal mejor. El costo de la deuda se ha duplicado para los países de América Latina y el Caribe, y esto es un tema que ya hemos visto cómo nos ha golpeado. No obstante eso, hay 3 ámbitos en los cuales se está trabajando de manera bien activa. Un primer objetivo es cómo se protege a los más vulnerables de esta crisis. Uno segundo, qué medidas fiscales, monetarias o financieras puedo yo lanzar para poder de alguna forma, usando la terminología de salud, aplanar esta curva, y cuáles son las medidas de contención para evitar que la propagación masiva de este virus. En el caso de la protección, el primer grupo, hemos visto un aplazamiento de las cuotas de la seguridad social, incluso el pago proporcional. Esto se hizo por un periodo relativamente limitado. En este momento las empresas están buscando cómo pueden incrementar ese plazo. Hemos visto transferencias importantes a los sectores vulnerables, el bono proteger, los alimentos a través de las escuelas, el programa de alimentos importante. El país tomó una decisión, esto fue una ley
mediante la cual, dada la reducción tan significativa que estaba teniendo el precio del petróleo, cómo no se le traslaba todo a los usuarios o consumidores, y ese ahorro que se generaba se le pudiera compartir o apoyar al bono proteger. También se aprobó una ley para aumentar las causales por las cuales los trabajadores que cotizan para el Fondo de Capitalización Laboral lo podían retirar anticipadamente. Antes solo se retiraba si la persona perdía su trabajo, ahora se puede retirar si le bajan la jornada o bien si se la interrumpen el contrato por un periodo. En la parte fiscal se declaró una moratoria masiva del IVA también por 3 meses. Ya vemos una fuerte presión para que esto se pueda extender en el selectivo de consumo y impuesto de renta. Hemos visto una reducción sin precedentes en la tasa de política monetaria del Banco Central, y esta reducción sin precedentes básicamente busca cómo se transmite esto a una reducción en las tasas de interés que las personas igual tienen que pagar por sus préstamos. Cambios importantes de carácter legal, de carácter normativo en el mercado interbancario de liquidez, y múltiples reformas en la normativa del sector financiero, a las cuales les dedicaré un poquito de tiempo. Y está en este momento en diseño o en proceso de diseño un esquema de financiamiento con recursos del Banco Central para los bancos, para que estos puedan dar préstamos en mejores condiciones de tasa y en mejores condiciones de plazo. Esto es realmente inédito. En Costa Rica, el financiamiento directo del Banco Central, excepto en los 80, no es algo que se haya visto. Y por supuesto, el tercer grupo son medidas de contención, que todas las conocemos, todas las oímos absolutamente todos los días: medidas sanitarias, medidas de confinamiento, restricción vehicular, escuelas, colegios, universidades operando virtualmente, los comercios, y en el mercado laboral, y también en esto una reforma, de pronto logramos que el teletrabajo fuese una realidad. Todo este conjunto de decisiones en realidad ha implicado, primero en el campo legal, reformas en lo fiscal. Estos cambios del IVA o lo que se llaman vacaciones del IVA, se le llama internacionalmente, o vacaciones en contribuciones o impuestos, implicó necesariamente una reforma, porque no es posible modificar un impuesto que es por reserva de ley mediante otro instrumento. También leyes que impactaron el campo monetario, por ejemplo, la autorización para que el Banco Central pueda comprar títulos, valores del sector público en lo que se llama el mercado secundario, como una forma de contribuir eventualmente a problemas importantes de liquidez. En el campo laboral, de igual forma, la posibilidad de suspender el contrato de trabajo, o bien los que mencioné del Fondo de Capitalización Laboral. En el campo presupuestario, presupuestos extraordinarios importantes para poder atender el bono proteger. En el campo comercial, casos como la tasa de usura, que fue recientemente aprobada. En el mismo reglamento de la Asamblea Legislativa, la posibilidad de aprobaciones muchísimo más expeditas, entendiendo que estábamos frente a una situación, como menciono, inédita. En materia de tránsito, en materia de salud, es posible que si llegáramos a contar todas estas leyes nos encontremos con una importante producción. Por supuesto, algunas de estas han tenido que ser sometidas, como en algunos casos, a consulta de constitucionalidad. Sin embargo, creemos que la Asamblea Legislativa ha dado una respuesta. Dentro de estas leyes, la autorización para transferir 75,000 millones de LINS para el presupuesto de la República para atender el bono proteger, préstamos internacionales de sumas importantes y relevantes para también
atender esta pandemia o bien reducir el costo de los recursos. Y por supuesto esto también se vuelca en importantes decretos, reglamentos. Vemos el decreto de emergencia, que incluso es un instrumento que se ha utilizado para poder en algunas oportunidades de forma mucho más expedita hacer procesos de compra, cambios presupuestarios, etcétera, en materia de salud, en materia de seguridad social, que son algunos de los que mencioné, y por supuesto en el sector financiero. Pero esto no se ha quedado ahí. Por ejemplo, sobre todo en materia de arrendamientos, ustedes han visto que se está discutiendo en la Asamblea un proyecto para poder, digamos, suspender el pago de arrendamientos. Sin embargo, en la práctica lo que ha sucedido es que entre las partes han llegado a acuerdos porque los propietarios, dueños saben que si le va a ese inquilino tampoco es que va a encontrar una fuerte demanda. Han llegado a toda clase de acuerdos en materia de precios. Centrándonos a cuáles han sido los cambios normativos en el sector financiero producto del COVID, creo que es importante primero poder conceptualizar el sistema financiero y cuáles son realmente los temas más importantes. El sistema financiero es algo así como el oxígeno que se va, digamos, a generar para que todo el aparato productivo funcione. Entonces tomamos recursos de personas superavitarias, que son títulos, cuentas corrientes, ahorros, etcétera, para colocar en un sector que es el que demanda recursos, que se convierten entonces en operaciones de crédito. Los recursos que tienen los bancos no son propiedad de los dueños de los bancos. Siempre hay un capital que viene a conformar esos recursos, pero buena parte de estos recursos son de cientos de miles de depositantes que confían sus recursos en las instituciones financieras. Así que la estabilidad del sistema financiero y la confianza en el sistema financiero es fundamental para que esto pueda fluir de manera ordenada. Disculpe. Entonces, dentro de los objetivos que se han planteado en todo el sistema financiero, el primero es mejorar el acceso que estas entidades tienen en los mercados de liquidez. Y aquí fundamentalmente es la posibilidad de que un banco, un puesto de bolsa, una operadora de pensión pueda recurrir a un conjunto de liquidez que está en el Banco Central, o sea, de plata que está en el Banco Central, y se la puedan canalizar de manera temporal, obviamente con ciertas garantías. Pero también el Banco Central opera como prestamista de última instancia. Es decir, si en algún momento un banco tiene necesidades urgentes de liquidez, puede tomar parte de su cartera, digamos, empaquetar su cartera, entregársela en garantía al Banco Central y el Banco Central le entrega a cambio liquidez. Porque la liquidez del sistema financiero es importante para garantizarle a todos los depositantes el pago inmediato y oportuno o el giro inmediato y oportuno de sus recursos. Y hoy día los bancos siguen teniendo importantes cantidades de recursos, solo que la mayor parte de los operadores o inversionistas hoy día tienen todo colocado en plazos muy cortos. Entonces no es lo mismo que yo soy en un banco y alguien me llegó y me depositó a 1 año o a 2 años, que yo sé que voy a poder usar esos recursos por 1 año o 2 años, que lo tenga en cuenta corriente o en algún instrumento de muy corto plazo y en cualquier momento se lo lleve. Así que ante esa situación, lo más importante es que haya, digamos, la suficiente liquidez en el sistema para que en ningún momento se nos vaya a trabar y vaya a generar un problema, digamos, sistémico en todos los operadores. En segundo lugar, es importante lo que se llama la normativa prudencial. La normativa prudencial es aquella normativa que emite el sistema
de tal manera que puedan garantizar una determinada conducta, determinados niveles de capitalización, determinados niveles de liquidez, determinada valoración de las carteras de crédito. Y entonces hoy día hemos debido hacer algunos cambios en la normativa. ¿Para qué? Para permitirle, por ejemplo, a los bancos que puedan hacer readecuaciones de crédito muchísimo más rápido, sin que impacte ni la calificación del deudor y sin que impacte la calificación del banco. Esto es el tercer punto, que es afectar lo menos posible la calificación de crédito y la capacidad de endeudamiento de las personas, porque necesitamos que la máquina de producción vuelva a arrancar. Porque si la máquina de producción no vuelve a arrancar, no se generarán empleos. Si no se generan empleos, la gente no va a tener capacidad de compra, y ahí es donde pasamos a niveles de decrecimiento tan relevantes como los que estamos viendo. En general, ha habido también una adecuación de la normativa prudencial, y las vamos a ver algunas de ellas, para flexibilizar ciertos indicadores, y sobre todo producto del confinamiento y la dificultad de poder ir a los centros de trabajo. Se han hecho esfuerzos importantes para que todo este seguimiento crediticio se pueda hacer de forma muchísimo más expedita. Y básicamente se ha hecho un importante esfuerzo por eliminar toda clase de requisitos. En el caso particular, entonces, de las superintendencias, y tal vez creo que vale la pena mencionar, son 4 superintendencias. La primera, la SUGEF, que es la Superintendencia de Entidades Financieras, que tiene a cargo, digamos, la vigilancia de los bancos, financieras, cooperativas, entre otros, ¿verdad? Con el propósito de garantizarle a todo el mercado que efectivamente estas instituciones son sólidas. ¿Por qué? Porque los clientes, inversionistas, etcétera, confían sus depósitos en estas entidades. Entonces, de los primeros cambios que se hicieron, he tratado de resumir. Los cambios han sido mucho más que los que estoy revisando, pero cada cambio de estos implica la reforma de un reglamento, la reforma de una instrucción, o el nombre que lleve en cada caso, que la aprueba el Consejo de Supervisión, el CONACYF, digamos que es la sombrilla emisora de normativa de todo el sistema. Se aprueba ahí, se conoce, se valora, se va a consulta normalmente a todos los operadores y luego entra en operación. La primera que se generó, incluso ustedes saben que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que buscaba esto, pero ya es tan importante la confianza en el mercado que ni siquiera se puede esperar a una ley. Hay que actuar muchísimo más rápido. Entonces se ha permitido renegociar condiciones financieras. En el pasado, si a alguien le hacían una prórroga o le reestructuraban su crédito, esto implicaba un cambio en el nivel de reservas crediticias del banco y un cambio en la calificación de riesgo del deudor en el sistema de información de clientes, en el SIC. Algunos de ustedes habrán escuchado del SIC, pero básicamente ahí es más o menos donde llevan el termómetro de la calidad crediticia de las personas del sistema bancario nacional. Y entonces, si a una persona le bajan la calificación, pues va a tener una serie de consecuencias. Y entonces aquí, básicamente, tratando de proteger a las personas, tratando de proteger a las entidades financieras, a las personas deudoras y, por supuesto, a los inversionistas, se permitió hacer este cambio. La mayoría, creo que todos los cambios son de carácter temporal. ¿Por qué? Porque no es posible pensar en la estabilidad del sistema financiero, en la robustez del sistema financiero hacia adelante, con condiciones, digamos, más laxas como lo estamos viendo hoy día. Algunas son por 3 meses, otras 6 meses, otras hasta 18 meses.
los bancos tenían que hacer seguimiento a las operaciones de crédito para evaluar su capacidad de pago. Y normalmente en ese seguimiento tenían que someter a lo que se llama escenarios de tensión financiera. Hoy cualquiera que lo sometan a un escenario de tensión financiera prácticamente tendría la calificación más baja, muy pocas excepciones. Entonces se hacen los análisis, pero se exceptúa, digamos, de ese escenario. Además, se habilita al superintendente para cambiar parámetros en los niveles digamos, de lo que se llama normalidad o irregularidad. Y es que esto es lo más importante, porque un banco que entra en irregularidad es un banco que posiblemente haya que interrumpirle su operación, y así como vimos hace un par de años el Banco de Crédito Agrícola de Cartago, y en el pasado hemos tenido algunos casos, esto implica la intervención del banco. Y entonces, si en este momento no hacemos, digamos, una revisión de esos parámetros de normalidad o irregularidad y los mismos indicadores de liquidez, lo que estaremos es liquidando bancos. Para que ustedes tengan una idea, casi el 40% y posiblemente más de las operaciones crediticias del sistema bancario se han tenido que prorrogar, modificar, extender para hacer viable su recuperación. Entonces, por ejemplo, algo que implicaba la irregularidad de un banco era cuando se presentaban pérdidas en los 6 meses o más en el último año. Y entonces esto se suspende porque muchos bancos van a empezar digamos, a reflejar pérdidas por mayor morosidad, porque las carteras no están creciendo, porque las tasas van a empezar a bajar, etc. Y entonces aquí, obviamente esto no implica relajar las cosas, lo que implica es dar un monitoreo diferente, permitirle esa situación por un determinado tiempo. Los bancos hacen lo que se llama estimaciones contracíclicas, es decir, cuando hacen operaciones de crédito tienen que reservar un monto que se llama reserva para incobrables, para pérdidas, para préstamos malos, el nombre que quiera. Y normalmente lo que se llaman contracíclicas porque son reservas que sobre todo en el tiempo de las vacas gordas, ¿verdad? De mucho crecimiento, estas reservas crecen muchísimo, para que en el tiempo de las vacas flacas, como las que tenemos ahora, podamos usar o reducimos las reservas o usar incluso parte de esas estimaciones para poder suavizar este aterrizaje. También se le ha permitido a las entidades elevar de 24 a 48 meses el periodo de estimación cuando reciben bienes adjudicados por un remate o bien en dación de pago. Porque actualmente, si no se han vendido, tienen que estimar, o sea, pasar casi por pérdida, digamos, el 100%. Así que también, obviamente, se ajustó la normativa para que el acceso a prestamista de última instancia del Banco Central pueda ser mucho más expedito. La SUGEF realmente es posiblemente la que mayor transformación se ha dado en su normativa y además se continúa revisando porque necesitamos proteger a deudores, a inversionistas y al sistema como tal. En el caso particular de la Superintendencia de Entidades Financieras, que sería la segunda superintendencia a la que me voy a referir y la que yo actualmente lidero, lo primero que nos enfrentamos fue a un cambio en la ley relacionada con el Fondo de Capitalización Laboral, que como ustedes han escuchado recientemente, se abrieron otras opciones para que se pudiera entregar esos recursos. Esos recursos normalmente se ponen a disposición de los trabajadores cada 5 años. Si el trabajador los quiere utilizar, los puede girar, o si no los mantiene acumulados. También se han hecho cambios importantes en el régimen obligatorio de pensiones, que es el ROP, régimen obligatorio de pensiones complementarias, para poder facilitar el acceso de esos recursos a personas bajo ciertas condiciones.
Por ejemplo, en el caso de los huérfanos, donde se les estimaba una anualidad por muchísimos años, esto se acortó de manera importante hasta los 25 años o menos. En el caso de enfermos terminales, ya sea en personas que están pensionadas o que están afiliadas en proceso de acumulación, que puedan retirar el ROP. También a los afiliados de más de 77 años y también a los beneficiarios de fallecidos, quienes actualmente o antes de esta reforma tenían que acudir a procesos sucesorios que eran lentos y que eran, digamos, más caros, y ahora pueden acudir a la vía laboral en procesos muchísimo más expeditos y dichosamente gratuitos. Además, estamos apoyando en el Congreso reformas que se están discutiendo del régimen obligatorio de pensiones complementarias, porque hay interés en algunos casos de poder hacer uso de esos recursos. Y estamos, por supuesto, coordinando acciones con con la industria en general, las superintendencias, el CONACYF y el Banco Central de Costa Rica. En el caso particular de la SUGEVAL es la Superintendencia General de Valores, esta es la que tiene que ver con puestos de bolsa, con fondos de inversión, entre otros, con empresas que van al mercado de valores a colocar sus recursos, y con los fondos inmobiliarios, que ustedes entenderán que con la fuerte contracción económica, sobre todo en el caso de los fondos inmobiliarios, donde muchos arrendamientos se perdieron o hubo que bajar las tarifas o hubo que hacer ciertos arreglos, ahí los fondos inmobiliarios tienen periódicamente que hacer ejercicios de valoración y aquí se ha extendido el plazo. Este año entraba a regir normativa internacional de información financiera, en particular una norma que se conoce, esto es técnico, pero es la norma 9, que tiene que ver con la estimación de pérdidas en los fondos del mercado de dinero. Ahí también se amplió el plazo. Se habilitó a los fondos de inversión para que puedan participar en el mercado interbancario de liquidez que se los había mencionado. Y además se está permitiendo en los fondos de inversión poder segregar carteras con problemas, que esto es básicamente algo similar a la legislación que se ha aprobado en materia de bancos, lo que se llama procesos de resolución bancaria, que es cuando uno tiene un banco que tiene parcialmente problema, pueda segregar lo que se llama el banco malo o la parte mala, y esto es también leyes recientemente aprobadas, y se está haciendo una valoración, ya hay un marco conceptual, para regular lo que serían fondos de inversión de capital de riesgo, como una figura alternativa al financiamiento, digamos, ante esta emergencia y desaceleración económica, y es una manera en la cual una empresa, en lugar de acudir directamente, digamos, a un banco, vaya, acude al mercado, ¿verdad?, donde hay inversionistas para financiar sus procesos. Por último, la última superintendencia es la Superintendencia General de Seguros. Resumo, tenemos superintendencias de bancos, de pensiones, que tiene que ver no solo con el ROP, sino con la vigilancia de los fondos de pensión, como los de la Caja, el Magisterio, el Poder Judicial. Tenemos a la SUGESE, que es la que le explicaba, puestos de bolsa, fondos de inversión, mercado de acciones. Y por último, la SUGESE, que tiene que ver con seguros. De igual forma, en el caso de la SUGESE se han dado importantes cambios normativos, algunos para ampliar el plazo a las entidades con seguros y reaseguros de caso de terremoto, erupción volcánica, etcétera, cálculo de los, digamos, niveles de capital que se exigen, algunas, digamos, instrucciones para evitar la distribución de utilidades acumuladas en este momento y que puedan preservar los patrimonios o capital de estas aseguradoras. Se ha extendido el plazo para presentación y publicación de estados financieros intermedios
y se ha hecho algunos cambios en el régimen de suficiencia de capital. Suficiencia de capital es cuánto patrimonio, cuánto dinero aportan los socios para soportar determinados niveles de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un capital y capto dinero del público, pero ese dinero del público lo invierto en títulos de muy alto valor, me consumo muy poco capital. Pero si ese dinero que capté lo coloco en créditos, digamos, de alto riesgo, me consumo una parte importante de mi capital. Y entonces aquí básicamente estamos buscando cómo no afectamos una de las, digamos, reglas de oro de la suficiencia de las entidades. Se han prorrogado, por supuesto, la presentación de documentos, suspendido ciertos trámites, y recientemente se acaba de aprobar, y lo cual funciona para todas las entidades, la posibilidad de entregar ciertos documentos de forma digital, estados financieros, por ejemplo, que en el pasado había que entregarlos de manera física, y algunas incluso declaraciones. Esto apoyados, por supuesto, en la existencia de la firma digital y buscando fundamentalmente hacer mucho más expeditos los procesos y evitar la movilización de personas en la entrega de documentos, porque esto evidentemente puede tener consecuencias en la propagación de este virus. En concreto, y para no extenderme más creo que me voy a extender 2 minutos, tenemos una crisis, posiblemente la crisis más grande que veremos en nuestra vida, que está provocando impactos severos en los planos económico, de la salud y en el plano social. La cantidad de pobres que se estima generará esta crisis es una cifra también sin precedentes. Todos los países, de acuerdo a sus capacidades, a sus posibilidades, e incluso en algunos casos más allá de sus capacidades, han tomado acciones para mitigar los efectos de la crisis. El enfoque fundamentalmente ha estado en cómo proteger a las personas vulnerables. Y aquí la discusión que oímos todos los días es el dilema o la tensión que se genera entre la salud y economía. Un ministro de salud que sale buscando cómo tenemos un mayor confinamiento para evitar que esta pandemia vaya a generar más estragos, y un sector económico que le urge empezar a producir, a pagar a sus asalariados, a tener capital de trabajo. Y esta tensión es un tema en donde es difícil saber dónde está el verdadero punto medio, y básicamente aquí lo que vamos es algo parecido como prueba y error. La pandemia nos ha obligado a importantes cambios legales y regulatorios. Algunos de estos serán temporales, pero creo que muchos de estos se quedarán para los años siguientes. Es un cambio completo prácticamente en todas las áreas de la sociedad, en la educación. Posiblemente, bueno, en otro momento sin pandemia no estaría yo reunida con ustedes, pero tampoco lo estaría reunida de manera virtual. Los cambios en los esquemas de trabajo, la forma en que hoy día se colocan los productos son cosas que cambiarán para siempre. Esto es una importante lección para la humanidad. Esto es una importante lección de lo que podría ser en el futuro efectos devastadores del cambio climático. Así que de esta pandemia creo que hay que capitalizar todas estas lecciones. En el campo particular de esta presentación, quiero dejarles el mensaje que la confianza en el mercado financiero es uno de los factores importantes
para evitar que esta crisis económica se convierta en una crisis financiera. Porque las crisis financieras son crisis que después toman muchísimos años a la sociedad para lograr su recuperación. Le reitero a la escuela y a todos ustedes mi agradecimiento por este espacio. Buenas noches. Muchísimas gracias, doña Rocío. Tenemos en este momento 3 preguntas. La primera es de Ana Laura Alfaro. Pude notar, si no me equivoco, en el gráfico del PIB, que las economías más avanzadas tuvieron un mayor impacto en la reducción del Producto Interno Bruto. ¿Por qué cree usted que se da esto? ¿Cuál es la correlación con respecto a las medidas tomadas por estas economías y su reducción de producción en este ámbito? Sí, básicamente, efectivamente, como se ha observado, los mayores niveles de caída se dan en esas economías de muchísimo mayor desarrollo, porque sobre todo el impacto en un mercado tan globalizado, con producción que va prácticamente a todo el mundo, es mucho mayor que en mercados, digamos, en lo que se llaman mercados emergentes o incluso mercados en desarrollo con un menor contacto a nivel de todo el mundo. Así que en estas economías, si bien las caídas son muchísimo más profundas, también normalmente tienen una mayor capacidad de recuperación. Sí es importante hacer notar que ya las economías venían mostrando algunos niveles de reducción de su producción, de su Producto Interno Bruto, y que de alguna forma esta pandemia nos toma, digamos, ya en un proceso en donde esto se venía observando. En las economías latinoamericanas, digamos, quizás también por esa, en términos relativos, menor apertura, esto genera un menor impacto. En una economía como la costarricense, que tiene por el lado de la producción la posibilidad de tener, mercados, primero, productos, nosotros no somos un productor de petróleo, ¿verdad? En el cual tengamos grandes impactos, perdón, en nuestros ingresos por grandes caídas en las exportaciones, como es el caso de Ecuador. Dichosamente, en la parte exportadora tenemos una oferta muchísimo más variada. Hemos perdido, sí, en algunos de los productos y en algunos otros muy vinculados a los temas de la salud, hemos logrado mantener la producción. Muchas gracias. Ernesto Solano, de cara a la flexibilización de las medidas y cambios en la normativa para fondear a las entidades financieras con el fin de colocar recursos a los consumidores, ¿cómo hacer para que las entidades financieras verdaderamente presten el dinero a los consumidores y no que lo coloquen en bonos del gobierno? Sí. Básicamente, creo que el conjunto de medidas que se han tomado van orientadas a provocar, digamos, que las entidades vayan a colocar esos recursos. ¿Cuál es el problema que hoy día estamos viendo? Como les expliqué, muchos de esos recursos los tienen las entidades, pero se los han invertido a plazos muy cortos. Y entonces yo no puedo tomar recursos que tengo a un mes plazo o menos para colocarlos en alguien que necesita fondos a 5 o más años plazo. Entonces, básicamente lo que se está en este momento es construyendo, digamos, algún tipo de fondeo, que es un fondeo de más largo plazo, que las entidades puedan usar para colocar digamos, a las empresas o a las personas. Pero no es simplemente decir, tengo los fondos y los coloco. Tengo que tener los fondos a un plazo relativamente mediano y a una tasa lo suficientemente, digamos, baja para poder hacer, digamos, que esa colocación
tomado los costos de dar el crédito, los costos de reservas por incobrables que se deban tomar, efectivamente se ejecuten. El negocio efectivamente de los bancos es ojalá poder colocar en clientes que tienen la capacidad de pagar. Entonces, lo que, digamos, existiendo esos clientes, porque en medio de esta pandemia siempre habrán empresas que puedan salir, digamos, exitosamente. Lo que necesitan es que les ayuden a cubrir en estos meses una situación donde están vendiendo poco, donde no tienen la materia prima disponible, etcétera. Y entonces eso es lo que en este momento se está trabajando. Pero ya se quitaron obstáculos, por ejemplo, como que el crédito tiene que ser recalificado, como que el cliente le ponen una nota tan mala que no le van a prestar en ningún lado, como que los bancos puedan, en lugar de hacer nuevas reservas, usar parte de lo que tenían acumulado, que si se generan pérdidas porque las carteras de crédito no están creciendo, entonces tengo menos ingresos, o porque le dije a las empresas no me paguen por 3 meses, que esa situación en su estado de resultados final no implique que viene el regulador y le dice, ahora sí, lo voy a intervenir. Entonces, se han dado básicamente todos los cambios en la normativa para tener, digamos, el camino mejor preparado para esas operaciones. Lo que falta en este momento es que haya recursos que sean de más plazo y de menos costo. Gracias. Otra vez, Ernesto Solano. ¿Cómo hacer para que ese fondeo a los bancos no genere inflación? Vamos a ver, en este momento quizás de los menos problemas que tenemos es el de inflación. Ustedes han podido observar que básicamente hasta lejos de las metas de inflación que el banco se ha propuesto. Y entonces, digamos, no es una situación que vaya a exacerbar la inflación, y si siempre el Banco Central podrá tomar medidas para reducir, mitigar o controlarla. Básicamente los instrumentos que tiene son la tasa de política monetaria, por ejemplo. Pero ahora resulta, digamos, muchísimo más lesivo para el sistema, no la inflación, sino la pérdida de empleos, la pérdida de producción, la pérdida de demanda agregada en las familias, en las empresas, que lo que podría ser el impacto inflacionario de estas decisiones. Gracias. La última pregunta que tenemos es de Nicolás Arrieta Asenjo. Doña Rocío, excelente noche. La Universidad de Escuela Libre de Derecho me ha dado los mejores profesores y profesoras de mi vida. También estudio en la UCR. Y especialmente uno de ellos nos mencionó que las medidas que el gobierno ha tomado han sido desproporcionadas en términos técnicos. En el término económico, ¿usted considera que las medidas tomadas, que usted ha explicado, han sido desproporcionadas técnicamente? Muchísimas gracias, es un honor dirigirme a usted. Le saluda especialmente Nicolás Arrieta. Gracias, don Nicolás. Quizás habría que calificar el término desproporcionadas en cuál de todos los ámbitos. En mi opinión, por ejemplo, y esto no son medidas del sector financiero, nada más para aclararlo, en mi opinión, es una opinión evidentemente personal y casi que la hago en mi carácter de exministra de Hacienda. Por ejemplo, el haber dado la moratoria en el IVA de carácter generalizado, me parece que no era necesario. ¿Por qué? Porque habían negocios que ustedes han podido observar que no solo les ha ido bien en este momento, sino que les ha ido muy bien. Y es posible que hubiera sido interesante decir, yo le voy a autorizar la moratoria en el tanto usted mantenga el nivel de empleo. Porque aquí lo importante, lo más importante de todo, es cómo logramos generar empleo. Porque ustedes han visto las cifras recientes en materia de desempleo, el crecimiento es un crecimiento abrupto y no hemos todavía visto en esas cifras de manera completa lo que son los efectos. Entonces yo tal vez no usaría el concepto desproporcionado, si a eso se refiere,
sino creo que es importante ir calibrando estas medidas, porque como dije en un principio, nuestros recursos son muy escasos para poder, digamos, actuar de esa manera tan dadivosamente. Si era necesario hacer ese aplazamiento en algunos impuestos, pero yo lo hubiera hecho de manera selectiva y hubiese por lo menos pretendido que no se perdieran empleos, porque esa creo que es de las luchas más importantes. Sin empleos no va a haber demanda, así que la producción existe en el tanto también haya demanda. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rocío. Susan Abarca, dentro de las medidas de solución, ¿a partir de qué momento se va a hacer efectiva la medida paliativa del subsidio a los desempleados por consecuencia del COVID-19? En primer lugar, hay dos, digamos, vías que se han utilizado en ese sentido. La primera fue el uso de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral, que como les expliqué, se le está permitiendo no solo a las personas que perdieron el empleo, que así estaba previsto originalmente en la ley, sino a personas a las cuales se les reduce la jornada, por ejemplo, o bien a personas que se les suspende el contrato laboral por 3 meses, por ejemplo. Estas personas han podido hacer uso del Fondo de Capitalización Laboral, pero por supuesto, solo hacen uso del Fondo de Capitalización Laboral los trabajadores asalariados que van mes a mes a partir de deducciones en la planilla generando ese fondo. La otra área de acción ya la es el propio gobierno de la República con, por ejemplo, el bono proteger, que en el caso particular del bono proteger, el tema ha sido cómo se redireccionan recursos que estaban previstos para un determinado fin para poder ayudar a un conjunto de personas, familias que ha identificado en ese sentido, en particular el IMAS. Ya hay una parte del bono proteger que se ha girado. Ahora, ¿cuánta capacidad adicional haya para seguir, digamos, cubriendo a esas empresas? Es lo que yo diría que es muy limitada. En este momento, o hace tal vez que 10 días, la Asamblea Legislativa le improbó un presupuesto extraordinario al Poder Ejecutivo y parte de ese presupuesto era para este bono proteger, que es un paliativo para las personas que se han quedado sin ninguna fuente de ingresos. Y esperamos que en los próximos días logren hacer las correcciones del caso y se puedan canalizar esos fondos. Yo diría que se está haciendo un esfuerzo importante, pero hay un límite y es la capacidad de recursos que se tiene. Para mencionar, este año se suponía, después de la reforma, íbamos a ir acercándonos, por lo menos en un espacio como de 3 años, a tener lo que se llama un balance primario, es decir, que mis ingresos y mis gastos son iguales, quitando, por supuesto, los intereses. Y que mis niveles de deuda iban a ir bajando. Y esta pandemia nos volvió a todo al revés. Hoy día las estimaciones de déficit que hay son realmente muy elevadas, sino los niveles de endeudamiento también son niveles que realmente hacen muy complicado lograr una consolidación de las finanzas públicas si no se toman acciones de alto calado y tienen que ser pronto. Parte de esas acciones espero sean de los temas que se están negociando con el Fondo Monetario Internacional, con el propósito que se hagan los ajustes para que el país logre consolidar sus finanzas públicas. Que al final del día no es por tener unos números positivos y favorables, sino es lo que le permite al Estado básicamente poder seguir proveyendo de bienes y servicios a la sociedad. Gracias. Tenemos una última pregunta de Yoconda Quiroz. ¿Se ha evaluado la posibilidad de realizar préstamo con garantía en un porcentaje del ROP? ¿Sería como un back-to-back sobre el ROP de cada persona?
Saludos cordiales. Vamos a ver, efectivamente a nivel internacional, ya en sistemas de pensiones que son sistemas muy maduros, mucho más maduros que el nuestro. Para información de ustedes, el ROP apenas tiene 19 años y posiblemente para muchos de ustedes 19 años es mucho plazo, pero para efectos de acumular para una pensión que me tienen que girar durante 40 o 50 años, 19 años de acumulación es muy poco. Pero sí, digamos, en la experiencia internacional hay al menos, digamos, 3 modalidades. Una es, en ciertas circunstancias, poder usar fondos relativamente acotados de lo que hay en las pensiones ante situaciones muy críticas, sin devolución. En algunas otras se permiten hacer lo que usted llama operaciones back-to-back, o básicamente, no es back-to-back en sentido estricto, pero es usar como colateral o como garantía los recursos que hay en el ROP. Y en tercer lugar, hay ya, digamos, fondos muchísimo más desarrollados, en donde usted tiene dentro de su fondo de pensión algo así como 2 barrilitos. Uno en el cual lo que está siempre es aportando para el largo plazo y otro donde parte de esos aportes se van a colocar en plazos muy cortos y si usted no los usa en un determinado periodo se le alimentan a la pensión. Creo que es un tema que tenemos que evaluar y de nuevo este es uno de esos temas de tensión en donde, como dando una respuesta al shock de ingresos que tiene la población, no desprotegemos digamos, la necesidad de ingresos durante la vejez. Porque la pensión lo que viene es a garantizarle a las personas que cuando ya no laboran y ya no tienen un ingreso por concepto de salarios, por ejemplo, van a tener durante el resto de su vida un ingreso periódico que les permita una vejez digna. Y entonces aquí estamos, digamos, en un tema de política pública entre el corto y en el largo plazo, cómo sin detrimento de uno podemos tratar de resolver ese corto plazo. Es un tema que nosotros estamos evaluando a partir de experiencias internacionales, teniendo en consideración las dos cosas, no solo lo profundo que es esta pandemia y este shock, sino lo relativamente joven que es el sistema de pensiones y cómo no estamos comprometiendo el largo plazo en esa decisión. Muchas gracias, doña Rocío. Ya no tenemos más preguntas. No sé si gusta hacer un cierre de su exposición para cerrar la actividad. Bueno, un segundo, por favor. Bueno, yo de nuevo quisiera agradecer a la escuela la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, de poder hacer esta importante reflexión de lo que es esta pandemia, esta crisis, la necesidad de tomar una serie de decisiones, las implicaciones que en el campo de lo jurídico, en el campo de las relaciones está teniendo esta pandemia. Espero que efectivamente este breve recorrido por la crisis, las decisiones que han tomado los diferentes países, lo que hemos tomado en Costa Rica, pues les sirvan para tener un panorama general. Ustedes van a ser profesionales en un plazo relativamente corto y les tocará ejercer su profesión en un contexto post-crisis, ¿verdad? Y muchísimas de todas estas acciones y todas estas decisiones las estarán viendo desde los diferentes campos que ustedes afronten. Les agradezco mucho el tiempo, el espacio, y me parece realmente importante de reconocer
esta iniciativa de la escuela de poder a ustedes darles este importante contexto de carácter general, que me imagino lo han visto ya con diferentes expositores desde diferentes ángulos, pero que definitivamente lo que viene es a complementar y a enriquecer el proceso de formación que ustedes llevan hoy día adelante. Así que solo me queda agradecer de manera importante a la escuela por permitirme este espacio. Muchísimas gracias. Les ofrecí la presentación por si alguno en algún momento de insomnio tiene interés en repasarla. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rocío. Para la Escuela Libre de Derecho es un honor contar con su presencia, con su exposición. Creo que con su vasta experiencia ha podido darnos un resumen de las medidas más importantes, sobre todo financieras, que se han tomado no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Información que es de suma importancia para todos nosotros, sobre todo los que estábamos interesados en estos temas. Así que muchísimas gracias y le agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A los participantes, la Escuela Libre de Derecho quiere agradecerles que nos hayan acompañado durante estos 2 meses con las 20 charlas que hemos podido ofrecerles, todas sobre temas de los efectos jurídicos de esta crisis del COVID-19, y estamos muy contentos de cerrar hoy con este broche de oro teniendo a la licenciada Rocío Aguilar Montoya. Estén pendientes, vamos a estar con más actividades similares. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.